Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otra clase. Vamos a continuar entonces con la unidad de trauma. Solamente una gran felicitación a todos los bomberos ahorita en su mes, que ahorita es el mes de agosto en Guatemala. Entonces un gran saludo a las instituciones bomberiles de Guatemala y espero que pasen un muy feliz aniversario. Bueno, entonces para seguir con la clase de trauma, platicamos la clase pasada algunas generalidades, algunas respuestas fisiológicas y anatómicas de cómo se comporta el cuerpo dependiendo pues la severidad del trauma hasta llegar a un politraumatismo. El día de hoy vamos a continuar con esto y vamos a empezar hablando más o menos del tipo de heridas que se pueden presentar con diferentes tipos de trauma. Entonces, en trauma, la diferencia entre un paciente pues enfermo por alguna síndrome o alguna enfermedad de alteración fisiológica es que en el trauma es generalmente un paciente sano el cual sufre una injuria inmediata y esto trae una cascada de eventos dependiendo la severidad. Y como vimos en nuestra primera unidad, todo se comporta en base a primero daño celular, luego daño al tejido que compone ese tejido celular y posteriormente va involucrando órganos y finalmente sistemas hasta llegar a la muerte. Entonces todo es una como pirámide en la cual va escalando dependiendo el grado de lesiones que esto va aumentando en la escala, así es la severidad del caso que vamos a tener. Dentro del trauma, la piel juega un papel muy importante, la piel y las mucosas. ¿Por qué? Porque esta es nuestro primer contacto hacia el medio ambiente y el trauma es generalmente el medio ambiente que causa una injuria por algún evento en el cual nos vimos involucrados y fue lo que potenció el trauma. Entonces, la piel es uno de los órganos y tejido más grande del cuerpo. Todo el sistema tegumentario está formado por la piel, por el tejido celular subcutáneo y por el límite hasta donde llega la fascia de los tejidos. Y ya en la fascia, pues ahí empiezan ya las otras estructuras como son músculos, como serosas, como peritoneo, pleura, y todo tiene pues ya contacto directo, las meninges en el cerebro. Pero la piel, por ejemplo, no por ejemplo, sino que la piel realmente es lo que es nuestra primera línea de defensa ante una injuria externa. Entonces vamos a hablar primero de cómo se puede penetrar o qué tipo de heridas son las que ocurren a nivel tegumentario. Entonces las heridas se pueden clasificar. Entonces, penetrantes. La herida penetrante prácticamente es la herida que va a involucrar el paso del sistema tegumentario. Entonces, por ejemplo, una herida penetrante de abdomen es donde tenemos nuestro tejido. Posteriormente tenemos acá toda nuestra grasa o tejido subcutáneo y posteriormente tenemos la fascia que va a cubrir el peritoneo, por ejemplo, que cubre todo lo que son los órganos gastrointestinales. Entonces, lo penetrante es cuando esta barrera después de la piel está comprometida. Por eso hablamos de lesiones penetrantes o no penetrantes hacia cavidad abdominal, hacia cavidad torácica, hacia masa encefálica o una herida penetrante. También puede ser si llega hasta el músculo o si toca hueso, por ejemplo, aunque sea una herida pequeña, pero que llegó hasta el hueso, eso se toma como por ejemplo, una fractura expuesta en este caso, que una bala hubiera entrado y fractura el fémur, aunque el agujero es pequeñito, eso se categoriza como fractura expuesta. ¿Por qué? Porque es un órgano que no está presente normalmente en contacto con el medio ambiente y algo
contaminó ese paso hasta llegar a causar la injuria. Entonces, las heridas penetrantes dentro del sistema tegumentario pues pueden ser punzantes. Estas generalmente, la herida punzante tiene un área pequeña en la piel, pero generalmente tienden a ser bastante profundas. Son como heridas por verduguío, heridas por algún objeto fino que puede ingresar, alguna barrilla de metal, algún rama de árbol, cualquier cosa. Generalmente lo punzante va a causar una herida superficial muy pequeña, pero el daño puede ser bastante profundo. Después tenemos las erosiones. Y de igual manera, lo que indica la erosión es la pérdida de tejido. O sea, si tenemos un área donde hemos perdido tejido, por ejemplo, vamos en moto, nos caemos y tenemos un gran raspón en el brazo, eso es erosión. Es la erosión o en términos más coloquiales como que la lijada de la piel. O sea, donde la piel se pierde no por medio de un corte fino, sino que se pierde por medio de abrasión, o sea, por medio de arrancamiento a medida que ésta va causando fricción dentro de la estructura que causó la lesión. Por ejemplo, en el caso del motorista sería el asfalto, en el caso de, ¿qué les digo? Un paracaidista que se cae y pega contra los árboles va causando erosiones en la piel, y esto es, como les digo, por pérdida de tejido. Entonces la erosión tiende a ser una herida grande en piel, pero que es muy poco profunda, a diferencia de la punzante, que es una herida pequeña en piel, pero es profunda. Entonces las erosiones, por supuesto que pueden llegar a abrasiones, que ya es el tejido, no es una erosión superficial, sino que ya prácticamente hay tejido involucrado más allá de la fascia, como hablamos, que puede haber llegado hasta el músculo, hasta causar algunas lesiones vasculares o nerviosas, o llegar hasta el hueso. O en caso de las cavidades, pues una pérdida de tejido tan severa que pueda llegar hasta la cavidad abdominal o la cavidad torácica o la cavidad craneoencefálica. Pero lógicamente estas ya son abrasiones demasiado fuertes. Generalmente cuando es por fricción, como es por capas que se va erosionando a la piel, generalmente pues el sistema tegumentario sirve para eso, para absorber la erosión y no crear una barrera en lo que la erosión o la lesión llega hasta el músculo. Entonces, eso es lo que se diferencian. Luego están las heridas penetrantes contusivas. Estos son heridas por un golpe fuerte que no necesariamente es cortante, pero el golpe hace que la piel se abra por la contusión tan fuerte. Esto es, por ejemplo, a alguien que le pegan con una piedra. La piedra pega dentro del tejido tegumentario y abre, ahí sí que por contusión, por una fuerza bruta, muy brusca, abre el tejido y lo abre de una manera dispersa. O sea, no es una herida limpia, sino que es una herida prácticamente avulsiva. Entonces, esto generalmente, la lesión por contusión es una herida que puede llegar a ser semiprofunda y que abarca más o menos, tiene un halo o una periferia donde llegó el impulso a causar el daño. Generalmente estas son, como les digo, son heridas pues muy irregulares en los bordes y generalmente abarcan el área de la contusión. Y de igual manera, si es qué tan profunda va a llegar a afectar la contusión, depende mucho del impacto y qué tan fuerte fue este impacto. Aquí, por ejemplo, si tenemos una herida contusiva, por ejemplo, que le metieron un batazo a alguien y le causaron una herida en la pierna y la pierna tiene fractura, pero la herida no llegó a pasar la fascia y el sistema tegumentario, eso no es una fractura expuesta. Así tenga una herida ahí, pero la fascia está conservada, por lo cual el hueso sufrió
prácticamente un traumatismo, pero el cual se considera todavía cerrado. Ahora, si en la contusión llegó a perforar la fascia y tiene el material óseo contacto con el medio exterior, lógicamente es una fractura expuesta y se maneja como tal. Posteriormente, pues estaremos también cubriendo ya las unidades de fracturas y todo con más detalle, pero ahorita estamos hablando un poco de generalidades. Entonces tenemos las heridas punzantes, erosivas, contusivas y cortantes. Las heridas cortantes generalmente son de un corte bastante limpio, o sea, es una herida donde los bordes se pueden aproximar de una manera sencilla o de una manera directa, por decir así, y estas pues lógicamente son causadas por generalmente cuchillos o cualquier material filoso que nos llegue a causar este tipo de lesión. Estas generalmente son rectilíneas y nuevamente, dependiendo la fuerza y el grado de penetración en las capas, puede llegar hasta la fascia, dependiendo qué tan profunda sea esta herida cortante. Estas heridas que son causadas por vidrio, como les digo, por cuchillo, por cualquier material que haga un corte fino, estas son las que son más fáciles de suturar porque los bordes están mucho más regulares y el aproximar los bordes es mucho más sencillo. En cambio, en las contusiones a veces hay pérdida de tejido y es prácticamente como que fuera una explosión de la piel por el impacto. Entonces estas son heridas muy irregulares que muchas veces incluso no podemos llegar a suturar de una manera completamente adecuada y a veces pues en el futuro son heridas que tienen que ir a parar a cirugía plástica para pues corrección estética. Entonces estas son el tipo de lesiones penetrantes, generalizando lógicamente el tipo de lesión que podemos tener. Dentro de la erosión, cuando la erosión es demasiado fuerte, también puede catalogarse como avulsión. Avulsión es donde ya prácticamente se pasa solo de la piel hacia estructuras que comprometen durante el trauma. Por ejemplo, una avulsión de tejidos blandos que llegó hasta el hueso, por ejemplo, o la avulsión completa de la mano, aquella muchacha que le estalló una dinamita en las manos y prácticamente le amputó o semi-amputó los dígitos y las manos. Eso ya es avulsión de ese tejido, o sea, prácticamente es una destrucción donde hay bastante pérdida de tejido, no solo de un órgano como sería la piel, sino que de múltiples sectores que afectó el trauma en ese momento. Y lógicamente, a diferencia de las penetrantes, están las no penetrantes. En estas, generalmente, la barrera de la piel no está comprometida. Y muchas veces pueden ser lesiones donde no está comunicado el grado de lesión con el medio ambiente. Era lo que hablábamos de un batazo, por ejemplo, en el brazo, donde no hay una herida evidente, no hay una herida donde se haya roto la barrera de la piel, pero tenemos una fractura y una lesión muscular y probablemente una lesión vascular o nerviosa que pudo haber afectado, pero es una lesión no penetrante. De igual manera en el abdomen, por ejemplo, el abdomen la barrera del abdomen es el peritoneo. Entonces, si la herida no penetró la fascia o no pasó la fascia, no es una herida penetrante de abdomen. Entonces se toma como una herida o una contusión cerrada, un trauma cerrado de abdomen o un trauma cerrado de tórax, donde no tenemos esa comunicación externa y donde la lesión no llegó a pasar las barreras que componen estas estructuras. Entonces, muchas de las lesiones no penetrantes lo que
sucede es que causan sangrados internos y esto por ende lleva hacia el hematoma. El hematoma pues, es simplemente una acumulación de sangre en algún sector. Y el problema de los hematomas es que entre más grandes son, mayor chance posteriormente de esa sangre que está ahí coagulada puede llegar a infectarse y convertirse en un absceso posteriormente. Entonces, por eso es muy importante que en las lesiones no penetrantes contusivas se dé antiinflamatorio rápido o prematuramente y se pueda contener el hematoma de una manera ya sea con vasoconstricción por medio de paños fríos o aplicando una bolsa de hielo, por ejemplo, en donde lo que la gente en Guatemala se llama chinchón, o sea, es el término coloquial que se utiliza para el hematoma. Pero ahí ustedes oyen a las abuelitas o a la gente que dice rápido, pónganle hielo, eso va a ayudar a que no le crezca el chinchón. Entonces, definitivamente esto tiene una razón de ser porque el hielo va a crear vasoconstricción y al haber vasoconstricción no va a haber tanta salida de líquido hacia ese espacio y de esa manera evitamos el crecimiento severo del hematoma. También, si no contamos con hielo, pues una venda elástica o alguna compresión externa evita que los hematomas crezcan o sean un hematoma creciente. Debemos de tener mucho cuidado en determinar que el hematoma no sea pulsátil. ¿Por qué? Porque si el hematoma es pulsátil, es muy probable, o más bien es casi seguro que el hematoma está proveniente de una arteria. Y estos son los hematomas que crecen si no se les aplica contrapresión. Y el problema de esto es que en medida de solo el traslado del área de trauma hacia la emergencia, el hematoma puede haber llegado a crecer tanto que puede empezar a comprometer estructuras como son estructuras nerviosas y el mismo paso de la sangre, porque hay mucha extravasación de sangre que está causando lo que se llama un fenómeno compartimental. O sea, la piel puede llegar a estirarse hasta cierto grado. Ya después de ese cierto grado se pone tensa, tensa, tensa. Y entonces lo que empieza a ocurrir es que como ya no puede expandirse, entonces los tejidos empiezan a comprimir el mismo tejido interno. Entonces al comprimir, comprime los nervios, comprime las venas y comprime los vasos arteriales. Entonces podemos llegar a tener falta de circulación o necrosis a largo plazo. Realmente lo que es una isquemia en el miembro si no llegamos a evitar, por decir así, el crecimiento de un hematoma. Entonces, generalmente una de las primeras cosas que ustedes deben de evaluar es que los hematomas no sean pulsátiles o no sean crecientes. Muchas veces al recibir al paciente lo que podemos hacer es, por ejemplo, tenemos acá el hematoma, le podemos poner sobre la piel una pequeña cruz que vaya de borde a borde o que vaya en círculo. El problema del círculo es que como crece hacia arriba a la vez que crece concéntricamente, el círculo no da una medición a veces muy fidedigna o que podamos visualizar bien los bordes. Pero el poner una X sobre el hematoma, digamos que el hematoma lo tenemos acá, entonces ponemos las X desde los bordes del hematoma y de esa manera podemos ver directamente cuánto ha ido creciendo el hematoma en el traslado. Incluso si tenemos una regla o un metro, podemos medir y apuntar en el mismo hematoma 5 centímetros, por ejemplo. Entonces, si al llegar a la emergencia vemos que el hematoma ha crecido y nuestra cruz se quedó arriba, entonces añadimos y podemos ver que el hematoma, por decir así, está creciendo 4 o 5 centímetros en el traslado, en 30 minutos. Entonces, si el hematoma ha crecido demasiado, eso es un chance de que el hematoma puede ser arterial y eso hay que contenerlo pues lo antes posible para evitar estos daños colaterales estructurales que nos puede causar una extravasación arterial o un sangrado arterial.
Los sangrados venosos, como vimos, las venas no tienen pulso. Entonces los sangrados venosos son mucho más fáciles de contener. Por eso mismo en neurocirugía o en trauma cráneoencefálico, los peores hematomas son los epidurales, porque el hematoma epidural es por medio de una arteria. Entonces esos hematomas, cuando nosotros vemos las tomografías de los hematomas epidurales, generalmente vemos el cerebro representado acá y el hematoma epidural es convexo porque está causando presión y compresión del tejido cerebral circundante, mientras que los hematomas subdurales son hematomas venosos. Entonces esos tienden a ser cóncavos porque no tienen tanta presión como para empujar hacia afuera. Entonces los hematomas subdurales se ven de esta manera, se ven como que fueran una pequeña concavidad. Entonces esto es como uno hace el diagnóstico tomográfico de si es un hematoma epidural y subdural. Lógicamente, si el hematoma, pues este constituye una emergencia y muchas veces hay que operarlo inmediatamente para ir a controlar el sangrado arterial que está haciendo crecer ese hematoma epidural. Mientras que el subdural tiende a ser autorregulable y muchas veces no siempre se operan todos los hematomas subdurales. Incluso el hematoma subdural se puede dejar un tiempo, evitar a que el cerebro reduzca el edema que pueda tener y más adelante reevaluar si hay necesidad de drenaje o no drenaje de este hematoma. Entonces siempre tenemos en trauma cerrado, debemos de determinar que no haya una lesión arterial, porque esto sí le suma mucha más urgencia a la contusión que si simplemente tenemos una hemorragia o una lesión venosa. Lógicamente, si es en la cavidad abdominal o si es en la cavidad torácica, debemos de evaluar también que no hayan estructuras dentro de estas cavidades que hayan también tenido contusiones. Si tenemos, por ejemplo, una contusión donde fue un trauma cerrado, pero parte del intestino se perforó, digamos en el colon, esto va a tener salida de material intestinal. Si es el intestino grueso, generalmente vamos a tener heces en la cavidad abdominal y eso definitivamente ya pasa a ser una urgencia donde hay que controlar esa salida de material hacia la cavidad peritoneal. Por eso es que muchas veces los traumas cerrados se observan y si el paciente tiene demasiada irritación peritoneal o mandamos al paciente a una tomografía y vemos que efectivamente tiene extravasación, o no extravasación, sino que salida de líquido intestinal hacia la cavidad peritoneal, definitivamente ese paciente hay que operarlo, hay que hacerle una laparotomía para ir a controlar o a derivar esa lesión colónica. Generalmente cuando es colon muchas veces se deja una colostomía en lo que se desinflama el tejido y se controla la infección peritoneal. Entonces, donde tenemos la lesión, sacamos el intestino grueso y sacamos una boca del intestino grueso hacia afuera para que el paciente defeque por ahí. Y la otra parte del intestino que quedó, el otro muñón, simplemente lo cerramos con una engrapadora. Entonces el paciente, en lugar de defecar por el ano, va a defecar dentro de la bolsa de colostomía. Lógicamente, siempre de todos modos tenemos descarga porque el intestino grueso, aunque esté cerrado aquí, sigue produciendo a veces moco y algún material que puede hacer que el paciente siga yendo al baño, pero con una cantidad muy pequeña y limitada. Casi todo va a ir drenando hacia la bolsa de colostomía. Entre más cerca la lesión esté del intestino delgado o del duodeno, en lugar de
de hacer una colostomía, si la lesión, por ejemplo, está en yeyuno, podemos hacer una ileostomía o una yeyunostomía. La cosa es que donde encontremos la lesión intestinal, muchas veces hacemos una resección, y si no hay mucha contaminación, podemos hacer una resección del tejido intestinal y posteriormente una anastomosis. Entonces es resección y anastomosis. Pero si la cavidad abdominal está infectada, que a veces es la mayoría de casos, entonces debemos de lavar bien la cavidad abdominal, derivar y retirar el pedazo de intestino o los pedazos de intestino que se hayan dañado, y derivar en la primera lesión proximal hacia el estómago o al duodeno, derivarlo en esa área. Entonces todo lo demás pues definitivamente queda sin tránsito. Se espera a que baje el proceso inflamatorio, el proceso infeccioso y de contaminación, y después ya en un segundo tiempo se entra nuevamente el paciente a sala de operaciones y se cierra. Otra forma de ver si el paciente tiene lesión penetrante abdominal, lógicamente, es la laparoscopía. Anteriormente, pues los pacientes, cuando no existían tomografías, el paciente ingresaba a observación, se quedaba en observación, uno veía si el paciente tenía los glóbulos blancos demasiado elevados o si el abdomen se iba tornando más duro. Y el abdomen realmente se torna duro cuando hay irritación del peritoneo. El peritoneo, que es esa membrana, una como bolsa donde tiene adentro todas las vísceras intestinales, cuando hay sangre o material fecal hacia la cavidad peritoneal, irrita esta membrana que se llama peritoneo. Entonces, al irritar esta membrana, los músculos abdominales tienden a ponerse tensos. Y al ponerse tensos, lógicamente, es lo que uno llama una rigidez abdominal, que esto es un signo de que puede haber una lesión intestinal. Perdón, esto sí. Entonces, esto nos puede indicar que puede haber una lesión intestinal. Entonces, definitivamente en esos pacientes, en épocas anteriores, como les digo, donde no existían la videolaparoscopía y donde no todos los centros en países subdesarrollados tenían tomógrafos, a veces se daban lo que se llama tragos de bario, que es un material que es radio lúcido, y entonces uno lo puede observar y ver dónde está la extravasación de ese bario. O la otra forma era lo que los famosos lavados peritoneales, en los cuales lo que uno hacía era en el ombligo, hacía una pequeña incisión e introducía un catéter. A ese catéter le metía agua, el agua pues prácticamente se regaba en esto, y luego uno volvía a sacar el agua y la mandaba a analizar. Si uno encontraba, por ejemplo, sangre o células vegetales, estas células vegetales únicamente se encuentran en el interior del intestino. Entonces, eso lo que nos indicaba era de que sí, efectivamente, había muy altos chances de que el paciente tuviera una fuga interna. Y entonces, a pesar de que a veces los signos o síntomas no eran tan evidentes, por ejemplo, de ese abdomen rígido o abdomen en tabla, pues el paciente de todos modos debía, ya si tenemos estos datos, nos orientaban más a que el paciente definitivamente tuviera una lesión interna y habría una necesidad de llevarlo a sala de operaciones. Lo importante de esto es que si nosotros encontramos rigidez peritoneal en el traslado de nuestro paciente, sabemos de que ese paciente adentro de la cavidad abdominal está perdiendo o sangre o material intraintestinal, y por ende lo que está perdiendo es agua. Entonces debemos de recuperar la volemia de ese paciente, y definitivamente ese paciente pues debe de ir hidratado y manejando sus líquidos adecuadamente para tratar de reemplazarlos. ¿Qué solución es la que utiliza uno más en trauma? Pues definitivamente lo que sería ideal es sangre. Si el paciente está perdiendo sangre, lo más lógico es recuperarlo con sangre. Pero lógicamente nosotros
dentro de la mayoría de servicios de emergencia no cuentan con sangre directamente para el servicio prehospitalario. Entonces, lo más cercano o fisiológicamente a la sangre es la solución del lactato de Ringer o el Hartmann, porque el Hartmann tiene sodio, es como solución salina, y además de eso posee electrolitos y lactato, que el lactato puede ser utilizado como energizante, o sea, como glucosa. Entonces el cuerpo está teniendo electrolitos, está teniendo también cómo producir energía por medio del lactato y está teniendo sodio, que el sodio es muy importante para todas las que son funciones nerviosas, principalmente de vasoconstricción. Entonces, este es el medicamento, la solución preferible en trauma. Definitivamente, si tampoco tenemos solución de Hartmann, pues podemos utilizar un salino. La solución salina pues va a ser también muy parecido a hidratar únicamente al paciente, pero debemos siempre la solución salina. ¿Por qué no ponemos un suero que únicamente sea, por ejemplo, agua destilada o agua que sea simplemente líquido sin sal, sin sodio? Y la razón es porque entonces lo que causaríamos, el cuerpo necesita cierta cantidad de sodio todo el tiempo. Entonces lo que causaríamos es una hiponatremia, o sea que el sodio baje, y eso va a afectar nuestra tasa de filtración renal y también la conducción nerviosa que nosotros tengamos, porque el sodio es uno de los electrolitos de carga positiva que más se utilizan para el intercambio de la bomba de sodio y potasio a nivel celular. Entonces esto es bastante importante. Perdón que está... Estaba solo queriendo componer la cámara, pero como que no está tan sencillo. Bueno. Perdón ahí por la pequeña interrupción. Entonces, definitivamente, como habíamos platicado, entonces estos pacientes, pues lo más importante en el trauma es evaluar que el paciente tenga una volemia adecuada y llevar al paciente pues lo más estable, que como hablamos en la clase anterior, estable lo que quiere decir es que los signos vitales estén lo más cercanos a valores normales. Cuando ya tenemos los signos vitales en valores normales, el paciente está estable. De lo contrario, no es estabilización. Muchas veces se toma como que llegaron los paramédicos y estabilizaron al paciente. Por eso lo que están queriendo decir es como que trataron al paciente, le brindaron pues ayuda prehospitalaria, pero eso no quiere decir estabilizar a un paciente. No siempre se puede estabilizar a un paciente. Estabilizarlo es que el paciente lleve los signos vitales adecuados. Si el paciente, por ejemplo, es un herido de arma de fuego y va súper hipotenso, con lesiones severas, ese paciente no va a llegar a la emergencia estable. O sea, intentamos estabilizarlo y estamos en proceso de estabilización, pero no hemos llegado a la estabilidad. Entonces ese término, yo creo que a veces principalmente las personas que dan declaraciones a los medios informativos utilizan mal lo que es la estabilización de un paciente. Muy bien, vamos a dejar aquí la clase entonces, continuamos el siguiente fin de semana y pues prácticamente las siguientes clases pues todas vamos a continuar platicando sobre el trauma y posteriormente también estaremos ya específicamente hablando de los diferentes tipos de trauma dependiendo del área anatómica el cual esté afectado. Trauma es de lo que más se ve en servicios de emergencia prehospitalarios a nivel de instituciones de emergencia. Entonces, por eso le vamos a dedicar una buena parte al traslado de pacientes, a las clases sobre trauma. Ok, muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana.